El principal, yo creo que es, de acuerdo a mi experiencia, es la ansiedad precompetitiva, ¿no? Lo que se conoce como los nervios de la competencia. Cuando en entrenamientos, por ejemplo, los deportistas hacen las cosas muy bien, pero al momento de estar compitiendo ya no lo hacen como lo hicieron incluso un día antes. Entonces, ese es el principal motivo, yo, por lo menos en mi parte de experiencia, ese ha sido el principal, pero obviamente esto es como el síntoma de muchas cosas que vienen atrás. Eso es como lo que ya detona el que busquen un apoyo, porque pues ya lo están viendo como ya les está perjudicando, pero pues realmente esto realmente viene desde atrás. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Motivaciones. El día de hoy tengo una invitada un poco diferente de lo que habíamos estado acostumbrados, pero viene muy ligado a todo esto del deporte. Vamos a platicar con Amanda Zurita, que es psicóloga deportiva. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Caray, ya estamos platicando ahorita un poquito. Digo, hemos visto, o como ustedes han visto en otros episodios, la mayoría de los deportistas que han estado aquí han comentado que llevan alguna asesoría, alguna terapia, ¿no? de parte de psicología deportiva. Y qué mejor que platicarlo con alguien que se dedica a esto para ponernos un poquito en contexto por qué es importante, qué son los aspectos que se ven, todo este tipo de cosas, porque muchas veces la gente, cuando tú le dices de algún deportista, es que quiero ir con una psicóloga deportiva, dice, pero pues ¿para qué, no? O sea, es deporte, pero pues sí tiene su importancia y es necesario a veces pues saber manejar ciertas cuestiones, ciertas situaciones en cualquier deporte que lleves. Y pues nada, platícanos un poquito de ti, cómo decidiste tú estudiar psicología, por qué te interesó, qué te llevó a eso. Ok, bueno, mi nombre es Amanda Zurita, yo soy de Tepic, Nayarit, y pues me metí a estudiar la licenciatura en psicología. Yo todo el tiempo hice deporte desde los 10 años, practicaba atletismo, entonces pues desde la primaria, secundaria, prepa hasta universidad estuve haciendo deporte y pues durante la licenciatura conocí la psicología del deporte. Obviamente me encantó porque pues juntaba las dos cosas que a mí me encantaban, ¿no? Tanto la psicología y lo que yo había hecho toda mi vida. Y conforme fui conociendo más acerca de la psicología del deporte, pues me di cuenta que era a lo que me quería dedicar y me fui para la Universidad Autónoma de Nuevo León a realizar la maestría en psicología del deporte. Actualmente pues doy asesoría tanto presencial como en línea a deportistas, entrenadores, padres de familia, talleres grupales. Así fue como me interesó, combinaba dos cosas de mi vida que me gustaban mucho. Ok, y por ejemplo, ¿por qué los deportistas recurren a un psicólogo deportivo? Le digo, ¿cuáles son como los principales motivos por el cual un deportista dice necesito que alguien me ayude porque no estoy sabiendo manejar ciertas cosas? El principal, yo creo que es, de acuerdo a mi experiencia, es la ansiedad precompetitiva, ¿no? Lo que se conoce como los nervios de la competencia. Cuando en entrenamientos, por ejemplo, los deportistas hacen las cosas muy bien, pero al momento de estar compitiendo ya no lo hacen como lo hicieron incluso un día antes. Entonces, ese es el principal motivo. Yo, por lo menos en mi parte de experiencia, ese ha sido el principal, pero obviamente esto es como el síntoma de muchas cosas que vienen atrás. Eso es como lo que ya detona el que busquen un apoyo, porque pues ya lo están viendo como ya les está perjudicando, pero pues realmente esto realmente viene desde atrás. Y pues decir un motivo por el cual llegan puede ser mucho, ¿no? O sea, puede ser desde la presión de los papás, desde
el cómo los trata en el equipo, puede ser cuestiones de autoestima, autoconfianza, seguridad. Puede haber muchos factores que predisponen al atleta para que tengan una situación como esta. Ok, fíjate que, digo, yo aquí ya voy a sacar mis traumas, pero, o sea, me identifico mucho ahorita con esa parte que dijiste de la ansiedad deportiva. Yo de chico practiqué karate y fíjate que a mí me pasa algo muy peculiar que sinceramente nunca me he atendido, y a pesar de que me sigue pasando, como, digo, yo ya no tan frecuente como de niño, pero en ocasiones me pasaba que siempre antes de ir a una competencia rumbo al lugar donde se iba a competir, siempre me empezaban a hormiguear mis manos. O sea, se empezaban a intumir, ¿no? Y ya eso era ya algo físico, era de tantos nervios que tenía yo que ya mis manos se me dormían, o sea, literal se me dormían, se me engarrotaban y no las podía yo mover. Obviamente, ya llegando justo a la competencia, ya una vez que estás adentro, se te quitan y mágicamente tus manos regresan a la normalidad. Digo, nunca me atendí esa parte. Creo que después de cierto tiempo como que yo también aprendí a controlarlo pues solito. O sea, llegó un punto también cuando iba a la escuela que pasando a exponer, o sea, me daba tanto nervio exponer enfrente de la gente que literal yo llevaba mi hojita, ¿no? Así que pasas al salón y llevas tu hojita para asistirte. Si se me olvidaba algo, o sea, yo podía leer mi hoja, pero tan nervioso que estaba que literal se me movía tanto la hoja con las manos que ni siquiera podía leer, o sea, no alcanzaba a distinguir las letras. Entonces, cuando llegué a ese punto y que ya yo creo que tenía unos 16, 17 años, ya fue cuando dije, no, ya, o sea, esto ya no puedo, o sea, no está bien. Entonces lo que empecé a hacer fue a leer, dije, bueno, quiero saber algunos ejercicios de respiración, algo para pues relajarme antes para no llegar tan nervioso. Y sí, o sea, poco a poco como que empecé yo a controlarlo, pero es difícil, ¿no? Y hay gente que pues simplemente nunca se atiende y nunca nunca se da la tarea como de decir quiero cambiar esto, ¿no? Y para esto sirve, por ejemplo, una terapia de psicología, y no necesariamente deportiva, pero digo, hablando en el ámbito deportivo, pues sirve bastante para esto. Sí, claro. El tema de la ansiedad es que te puede incluso inhabilitar para lo que hagas. En el tema deportivo, por ejemplo, en deportes que son muy técnicos, obviamente, si físicamente estás expresando la ansiedad de esta manera, por ejemplo, pues no te va a salir. Lo que tienes que hacer no te va a salir. También influye en la toma de decisiones, por ejemplo, en deportes que sean muy tácticos, pues también influye la ansiedad. Y en general en tu rendimiento físico, ¿no? Hablando de deporte, hablando de algunas otras actividades, como por ejemplo el hablar en público, pues realmente esa es una habilidad que deberíamos de tener todos, deberían de tener todos, y te inhabilita. Si te fijas, puede llegar a un punto donde tu voz se quiebre, donde no sea tan cómodo estar frente a las personas, donde estés temblando tanto que no lo puedas hacer. Y pues como dices tú, hay personas que desafortunadamente nunca se tratan, nunca lo trabajan, y pues terminan o abandonando. En el caso de los deportistas, por ejemplo, muchos abandonan el deporte por esto, porque su rendimiento no sube, porque sus papás ya no están viendo resultados, porque ya vieron que ya no van a rendir, y en realidad a veces el antecedente es algo psicológico que nunca se trató. Y ya si nos vamos a otros aspectos que no sean deportivos, pues realmente el conocer cómo controlar la ansiedad en general, porque incluso se sabe que en algún punto de la vida de todos vamos, casi la mayoría de las personas, a padecer ansiedad en algún suceso o en algún punto de nuestra vida. Entonces es necesario que lo tratemos cuando empezamos a notar que empezamos a tener síntomas. Por ejemplo, el deporte puede ser un lugar donde salga esta predisposición que tenemos a la ansiedad. Y muchas veces hay personas que recomiendan el hacer deporte precisamente como para quitar pues sí, esta ansiedad que te puede ocasionar cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? Pero muchos o pocas personas a veces piensan que el mismo deporte, de tanto que lo practicas o si te estás dedicando al deporte, también te puede ocasionar esta ansiedad, ¿no? De, pues es mucha presión, o sea, siempre es, no sé,
¿crees que, por ejemplo, el tema de la presión de los padres te influya en, en despertar este tipo de ansiedad? ¿Qué tan común es que los padres, digamos, de la presión, de que estén ahí, te genere esto? Sí, es muy común. Fíjate que el tema de los padres es muy interesante porque al final los padres siempre, la mayoría de las veces, hacen acciones bien intencionadas, ¿no? Pero en estas acciones los hijos a veces interpretan mal, o también, hay que decirlo, hay padres que se meten demasiado a otro rol que no les corresponde. Por ejemplo, hablando de padres que a lo mejor sepan mucho del deporte que practica su hijo y que les empiecen a dar instrucciones, que empiecen a querer tomar decisiones, dependiendo también de la edad del deportista, pues va a ser cómo le influya, y dependiendo de esta dinámica que tengan padre, madre e hijo, va a influir mucho en cómo les afecte, pero sí influye mucho. Hay personas a las que les afecta menos, cuando se lleva una buena relación y los padres respetan estos límites, pues obviamente los padres son esas personas que apoyan, ¿no? Tanto emocionalmente como económicamente, como en cuestiones organizativas, pero sí, la línea es muy delgada entre dónde te apoyo y dónde te estoy perjudicando. Sí, claro, es como dices, son buenas intenciones, pero quizá mal ejecutadas porque, digo, Ajá. no, o sea, es raro que un padre tenga una mala intención, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo he visto, ¿no? Que ha habido casos en los que, pues están, no sé, en un equipo de fútbol, ¿no? De la colonia, de con quien sea, por lo regular, que es lo más común que se llega a ver, o sea, siempre va la familia, lo que sea, el domingo, y están ahí y la persona se ve que le está dando todo, el chavo, la chava, y el papá le está exige y exige y exige, y el pobre chavo, chava está literal, sale frustrado porque no hizo o no llenó quizá a veces Las las expectativas del papá. expectativas del papá, exacto. Uh-huh. Entonces sí es bien común que pase eso, o al menos verlo en algunos deportes, pero Uh-huh. por lo regular, digo, y esto lo digo en experiencia de lo que he platicado con toda la gente que ha estado aquí en el canal, la mayoría tienen, pues han tenido padres bien, no sé, comprensivos, apoyan de buena manera, saben apoyar bien al, al hijo o a la hija, y por eso muchas veces es también el secreto del éxito de ese deportista, ¿no? Sí, sí, los padres pueden influir muchísimo de manera positiva también. Aquí el punto es también entender que obviamente los padres se involucran porque le invierten, porque les interesa, porque quieren lo mejor, ¿no? Y como tú dices, a veces en esta buena intención se pasa un poquito la mano ahí en querer involucrarse, pero sí, o sea, definitivamente la familia es un pilar muy, muy importante para los atletas. Incluso algo que es como una regla que yo tengo es: el atleta debe de estar bien en sus otras áreas para poder estar bien en deporte. A veces llegan deportistas que en deporte rinden muy bien y realmente no tienen alguna situación en deporte, pero la están pasando mal. Y realmente la están pasando mal por otra situación, algo familiar, algo escolar, algo con la pareja. Entonces, esta regla es primordial. O sea, el deportista no solamente es deportista, tiene otros roles y él tiene que estar bien en todos los aspectos de su vida. Yo tengo atletas, por ejemplo, que me contactaron por ser psicóloga del deporte, pero que una o dos veces hemos hablado de deporte porque realmente en deporte todo está bien, pero hay alguna otra situación que les esté causando molestia, malestar, que hay que atender. Sí, es como dices, está todo, ahora sí que está conectado todo, o sea, una sola persona ahora sí que tiene varios roles en su vida, y en el deportista, pues por lo regular, pues digo, no todos, ¿no? Pero pues están bien y tienen algún problema, como dices, ¿no? En casa, en la escuela, que literal no los deja quizá desempeñarse mejor de lo que de lo que podrían hacerlo. Una duda que tengo es: ¿qué tanto influye o podría influir el carácter del deportista
hablando otra vez, digamos, con respecto a los padres, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siento que yo, por ejemplo, tengo un carácter muy, pues quizá fuerte, resiliente, ¿no? Que rápido paso página y puedo agarrar las palabras malas o buenas que me digan de buena manera, de forma positiva y impulsarme, ¿no? Pero hay personas que quizá les dicen exactamente lo mismo y se van para abajo, ¿no? Entonces, yo creo, digo, es mi opinión, la verdad no sé si eso es parte como del carácter o tiene que ver con otro tipo de cuestiones para que no lo agarren de la misma manera. Fíjate que esta incluso es una habilidad el hecho de que, como dices tú, ¿no? Paso página muy, muy rápido. Es una habilidad que los deportistas deberían de tener, sobre todo en ciertos deportes. Por ejemplo, hablando de gimnastas, gimnasia artística, ¿no? Van a un aparato y no les va bien. Tienen que tener ellos la habilidad para que, ok, no me fue bien en piso, pero sigue viga, en viga le tengo que dar con todo, ¿no? Aunque me haya ido mal en piso. O me fue muy bien en viga, sigue salto, pero pues la confianza tiene que seguir, ¿no? No tengo que tener un exceso de confianza, tengo que ir a lo que voy. Y esta es una habilidad que no todas las personas tienen. No hay una sola causa de cómo se forma nuestra personalidad, realmente tiene que ver con cuestiones de la infancia, de crianza, de temperamento, cuestiones genéticas incluso, pero pues como dices, cada persona tiene su carácter y cada persona va a tener también desarrolladas ciertas habilidades. Esta es una habilidad psicológica, la que acabas de mencionar. Entonces, incluso pues nos vamos a otros deportes, no sé, fútbol, ¿no? Ok, ya me metieron un gol, fue mi culpa a lo mejor, fue mi responsabilidad, pero pues lo que sí, o sea, faltan otros 30 minutos de juego y paso página, ¿no? Habrá tiempo de evaluar qué fue lo que pasó, habrá tiempo de ver qué fue lo que hice mal, qué fue lo que hice bien, pero este no es el momento. Y esto parece fácil si lo platicamos, pero obviamente no es fácil cuando ya estás jugando porque la cabeza te puede jugar en contra. Entonces... Sí. Sí, no, de hecho yo quería hacer justo ese comentario. No sé si tú seas aficionada a hexatlón. Yo lo veo pues, muy seguido. Y hay una participante, Dugan, que justo esa característica era la que tenía. O sea, ella no estaba acostumbrada como a estar compitiendo como que muy seguido. Y de repente perdía un punto y tenía que volver a pasar y ya se le notaba en la segunda pasada que ya estaba frustrada, que ya le había dolido el haber perdido ese primer punto y le costaba como reponerse, ¿no? Y en una competencia de ese estilo donde pues literal en un día compites 5, 6, 7, 8 veces y te quedas y en la primera perdiste, pues prácticamente ya te arruinó las otras 7 carreras, ¿no? Y es algo que como tú dices, yo siento que sí es complicado como de adquirir esa habilidad de pasar página. Yo a veces siento que soy muy como que me gusta motivar e impulsar a la gente y muchas veces me cuesta entender que hay personas que pues no tan fácil, que no son como yo, ¿no? Que rápido con un comentario se levantan y se van para arriba y tienes que estar ahí como que con ellos, darle su espacio. Es difícil a veces pues manejar ese tipo de cosas pues con todas las personas, con todo y en cualquier ámbito de la vida. Sí, es complicado y tiene que ver también con el cómo sobrellevas tus errores. Sí, justo, porque no es pues es difícil, o sea, es difícil, hay errores chiquitos, hay errores grandes, pero al final de cuentas son errores y hay personas que se recriminan el grande y el chiquito por igual y son demasiado exigentes con ellos mismos y ahí es donde nos atoramos, ¿no? Y no salimos de ahí. Sí, exacto. Y esto tiene que ver, como te decía, pues con mentalidad, pues con cómo nuestros pensamientos, nuestra percepción de la realidad, con lo que dices es muy interesante. Errores chiquitos, errores que tienen a lo mejor más consecuencia y que se los recriminan igual. Esto es muy común y tiene que ver con ciertas distorsiones cognitivas que el deportista puede tener en algún momento, sobre todo en momentos críticos de competencia o de su preparación
preparación para alguna competencia. Ok, quería tocar el tema, por ejemplo, no sé si lo viste en los últimos Juegos Olímpicos de Simone Biles, por ejemplo, que hubo ahí ese tema de que abandonó, como que la presión se la comió literal, o sea, no la supo quizá manejar, canalizar. Hubo opiniones divididas, ¿no? En el aspecto de que hubo deportistas que dijeron no supo manejar la presión, pues para eso este tipo de eventos pues debes de aprender a saberlo a manejar, y hay otras personas que literal se pusieron de no, pues está en todo su derecho de que si no se sentía bien, pues por así que hacerse un costado y darle la oportunidad a alguien más que sí estuviera como a punto, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo ahora sí que qué crees que fue lo que pasó en esta situación? Mira, creo que desconocemos, ¿no? Podemos opinar desde acá, desde afuera, pero desconocemos a la persona, porque la podemos conocer como su figura pública y lo que nos enseña, y su historia, que además su historia es muy impresionante, pero la desconocemos. O sea, yo no puedo decir, por más datos que sepa de ella, yo no puedo decir ni saber cómo es. Pero a mí, sinceramente, sí se me hizo un acto muy, muy valiente, porque, bueno, por ahí yo leí que había tenido una situación familiar, entonces, a lo que vamos, ¿no? Una persona no puede estar bien deportivamente si hay una esfera de su vida que esté sufriendo un desequilibrio. Entonces por ahí yo leí una situación familiar que le avisaron en ese momento, y pues como que la derrumbó emocionalmente, ¿no? Lo que se me hizo muy valiente fue que dijera que no, porque ella de antemano sabía que la prensa se la iba a comer. Sabía que ella era una de las estrellas, si no es que la estrella de esos Juegos Olímpicos, y que la prensa iba a opinar negativamente de ella, ¿no? Yo creo que eso ya era algo que sabía, y esto no es fácil de sobrellevar, por ejemplo. Y ella siendo figura mundial, pero si nos vamos también a deportistas, por ejemplo, más locales, o deportistas nacionales, por ejemplo, ¿no? Hablando de México, porque en México también los comentarios hacia los deportistas suelen ser más negativos que positivos, ¿no? Esta mentalidad que tiene el mexicano de ¿para qué va? Nada más a pasearse, si no ganaron, ¿para qué va? A eso va. Este tipo de cosas es muy complicada, y a los deportistas les influye muchísimo, como a cualquier otra persona, ¿no? Les influye lo que digan los demás, y más cuando eres un punto de atención de tanta gente, ya un punto de atención masiva. Entonces, a mí, como psicóloga del deporte, se me hizo muy valiente que dijera que no, conociendo e imaginando su contexto y toda la presión que traía. Yo no creo que sea una persona que no aguante la presión, o sea, yo creo que simplemente esto fue situacional y es totalmente válido, y al contrario, o sea, creo que fue un gran mensaje también para otras personas. Yo no me atrevería a cuestionarla porque es una atleta que, además de como atleta, es muy buena. Su historia personal es impresionante, entonces yo no creo que sea una persona débil, al contrario, irónicamente el decir no participo, a mí se me hizo muy valiente, y para nada diría que no aguanto la presión, pues simplemente tuvo también la inteligencia emocional y la asertividad para decir, está primero mi salud mental, y además hay que tomar en cuenta que en gimnasia, si no te sientes segura de hacer algo, te puedes lastimar. No es algo fácil, entonces creo que puso también por encima su carrera, pues, y decir, ok, una prueba no me define, una prueba no me voy a poner en riesgo con una prueba cuando tengo otras y otras competencias más adelante, ¿no? Obviamente Juegos Olímpicos es el máximo y el top, pero a mí se me hizo muy inteligente. Sí, y aparte hasta cierto punto puede ser pues un ejemplo y sí, más que nada un ejemplo, porque precisamente, o sea, este comentario que surgió en redes sociales en el aspecto de no aguantó la presión fue por un comentario que yo escuché de una entrevista que le hicieron a Djokovic, creo que fue, que estaba ahí participando. ¿Y qué pasó? Un día, 2 días después de esa declaración, se enojó, rompió raqueta y todo,
Y es así como de, bueno, pues tampoco así que digas, tú manejas la presión muy bien, pues tampoco, ¿no? O sea, entonces, pues hay pros y contras en todo lo que dicen y es como todo, tú lo comentas, o sea, cada cabeza es un mundo, o sea, y cada uno tenemos nuestros propios problemas, cosas que nos pesan, cosas que quizás estamos arrastrando y que mucha gente no se da cuenta. La parte, por ejemplo, de redes sociales es una carga muy pesada, o sea, muy pesada al nivel que sea, o sea, al nivel que sea se siente muy pesada de que, pues, somos humanos todos, en algún momento todos nos vamos a equivocar y más en las redes sociales que se va a hacer todavía mucho más visible. ¿Tú cómo manejas esta parte con tus deportistas, con los que llevas la parte de redes sociales? Porque un ejemplo, o sea, el ejemplo que siempre me gusta dar es Twitter, o sea, Twitter es es una red social horrible en el aspecto de que todo el mundo parece que la agarra como para sacar su frustración de lo que traiga en su vida y ahí lo deja. Y es horrible, o sea, y eso sí, otra característica del mexicano que era como lo que decías, para criticar a un mexicano es otro mexicano. Si pones a cualquier otra persona de otro país criticando a un mexicano, va a salir todos los mexicanos a defender al mexicano. Pero si un mexicano está atacando a otro, de repente también los mexicanos se van contra el otro mexicano. O sea, no sé por qué tenemos esa no sé, esa unión para lo malo y para a veces también para lo bueno, ¿no? Pero por lo regular siempre pasa eso, o sea, nosotros mismos nos metemos el pie y a veces nos gusta estar así, o no sé si nos guste, ¿no? Pero creemos que quizá no hacemos daño, pero el atacar tanto a veces por redes sociales de verdad es pesado, o sea, para una sola persona estar recibiendo tanto comentario negativo es muy pesado. ¿Tú cómo lo manejas con tus deportistas? Depende mucho del deportista. Hay personas que pueden sobrellevar esta parte, aunque yo por lo general sí les pido que por lo menos en sus días de competencias traten de no meterse a redes sociales, por ejemplo, ¿no? En general, obviamente depende mucho del deportista y de cómo lo tome, pero realmente cuando estás compitiendo, cuando estás en un periodo de presión, cualquier comentario, cualquier frase, cualquier algo que veas puede ser motivo para que emocionalmente te desestabilice. Entonces, esta parte sí es muy importante, incluso ahorita se debería de incluir como la estrategia de la competencia, porque pues la verdad es que todos los deportistas traen su celular, ¿no?, en la mano y están a un clic de que emocionalmente se derrumben, sobre todo si no están preparados psicológicamente para todo lo que conlleva ser deportista en esta época de redes sociales, de que te están viendo, aunque no tengas tantos seguidores, aunque no seas una gran figura pública, alguien importante te está viendo a través de tus redes sociales, ¿no? Alguien que a ti te influye. Entonces cualquier comentario puede pesar. Yo por lo general lo manejo así, como tratar de estar lo menos posible o de preferencia que no estén, sobre todo cuando son de varios días las competencias, que no estén, y cuando hay algún comentario que les haya afectado o algún comentario negativo, por ejemplo, que sí les esté influenciando pues de manera más negativa, ahí sí es tratar esta parte social en general, ¿no? Ahorita hablando de redes sociales, pero en general la parte social se trata mucho. De hecho, es una de las cosas que evalúo al inicio, qué tanto les influye lo que los demás opinen, qué tanto influye el ambiente en el que se desenvuelven. Sí, porque digo, habemos personas que quizá nos importa un cacahuate lo que diga medio mundo, ¿no? Y muchas veces la opinión que nos importa, que quizá a veces no sé qué tan bueno sea, que nos importe, por ejemplo, lo que diga papá, lo que diga mamá, lo que diga el novio o la novia, que al final de cuentas pues no nos debería de importar absolutamente nadie, creo yo, más lo que tú sientas, ¿no? Pero es difícil muchas veces que quitarte esa atadura del qué dirán, del papá, de la mamá, más que nada buscar la aprobación muchas veces de esas personas, aunque sinceramente luego a esas personas ni les interesa, ¿no? O sea, como que ni siquiera te están exigiendo, pero tú quieres ese reconocimiento. Digo, y es muy difícil quitarlo, o ¿cómo considerarías tú que
que es a base de práctica, a base de ejercicios? ¿Cómo se podría quitar ese tipo de situaciones? Sí, es muy complicado porque en general, por ejemplo, hay mucha gente que está muy al pendiente de esto, ¿no? De qué van a decir, qué me van a decir, qué van a pensar. Esto se trabaja en terapia general, o sea, tanto Sí. en deporte como en terapia se puede trabajar. Y pues lo complicado sí va a depender mucho de la persona, de qué tan flexible sea. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen una flexibilidad cognitiva muy buena y que al momento de estar cuestionando, al momento de estar trabajando estas cuestiones, lo pueden llevar fácilmente a su vida, a aplicarlo, pero hay otras cuestiones, hay otras personas que sí tienen muy arraigada esta parte de tengo que cuidar cómo me veo, cómo me ven los demás, tengo que siempre ganar, ¿no? Tengo que siempre sacar 10, tengo que siempre sobresalir yo. Entonces, pues esta parte sí es un trabajo muy personal, es decir, tú lo puedes trabajar a lo mejor en cierto tiempo, pero hay otra persona que lo tenga muy arraigado y en el que sí el trabajo se extiende más. Es un trabajo personal muy complicado, muy difícil, pues. Y hablando, digamos, en edades, o sea, ¿desde qué edad tú recomendarías, por ejemplo, que cualquier deportista se empezara a asistir de esta parte de terapia psicológica para que pues tenga un desarrollo un poquito más satisfactorio o mejor en su deporte, si es lo que quieres hacer, digamos, a nivel pues profesional, a nivel competitivo, a nivel alto rendimiento? Qué difícil pregunta. Mira, yo atiendo, por ejemplo, ahorita el niño más chiquito que atiendo es de 8 años. He atendido niños más chiquitos todavía, pero sí influye mucho el deporte, por ejemplo, influye mucho el niño, cómo lo sobrelleva. Yo en niños, lo que me gusta mucho es asesorar a los papás, porque finalmente los papás influyen muchísimo en cómo el niño ve el deporte y cómo el niño va desarrollando el deporte. Yo recomendaría que cuando el deporte ya se está haciendo de manera más seria y más competitiva, sí se acuda a un psicólogo del deporte, porque cuando es por formación, realmente pues con asesoría con los papás, por ejemplo, se puede llegar a hacer un gran trabajo con los niños, pero ya un trabajo individual cuando ya el deporte empieza a ser más formal, pues, y pues hay niños que desde chiquitos, tanto los entrenadores como los papás dicen, ¿no? Este niño lo vamos a llevar a alto rendimiento, a este niño queremos que sea selección y lo vamos a empezar a trabajar, ahí sí lo recomendaría 100%. Por ejemplo, igual tengo niñas de 9 años, 10 años que están proyectadas a un alto rendimiento dentro de 4 o 5 años y desde estas edades las empiezo a ver. Pero pues también depende mucho del deporte, por ejemplo. Solo que sí, si están proyectadas, yo diría que desde que el entrenador les dice, ¿sabes qué? Vamos a este niño nos lo vamos a llevar a fuerzas básicas, a esta niña nos la queremos llevar a selección nacional, desde ahí empezar a entrenarlas también mentalmente, porque llega un punto a estas edades donde psicológicamente pueden estar muy vulnerables y esto puede definir el éxito de su carrera deportiva o puede definir también que lo abandonen o que no rindan como se espera. Sí, y es como lo comentas, o sea, hay deportes, por ejemplo, gimnasia es el que, digo, yo soy fan de la gimnasia, por eso también lo saco un montón al tema. Gimnasia es uno de esos deportes donde literal se empiezan desde muy chiquitos, o sea, chiquititos, 3, 4 años están empezando a hacer gimnasia. Y pues obviamente prácticamente ya a los 10 años ya están en un ámbito competitivo, pero porque fue consecuencia de haberlos metido tan chiquitos, ¿no? Y que al final de cuentas pues es lo ideal, ¿no? Es poco probable que una persona o un niño que de 11, 12 años, que todavía creo yo que es buena edad, pues a veces es más complicado ya que empiece o que lo proyecten a un ámbito competitivo ya más alto rendimiento, más profesional. Y
Y sí, como dices, hay otros deportes que quizá puedan ser después, ¿no? Uno que me brinca mucho es, por ejemplo, tiro con arco. Tiro con arco a mí se me hace un deporte donde siento que es más mental. Ahí sí siento que es muy mental por el hecho de pues, lo que hacen, ¿no? Que es, deben de estar tranquilos. Ahora sí que ahí el temple debe de ser de acero para que literal no, ni siquiera el grito de alguien te mueva un centímetro, ¿no? Como ahorita tú lo mencionaste, ¿no? Que dependiendo a los deportes y es como que cuando más o menos podrían empezar. ¿Qué deportes es lo más común que digamos que pueden necesitar una atención como más pronta y como que, no sé, yo lo asocio mucho, por ejemplo, con los de contacto, ¿no? Porque hay mucha, yo crecí también con deportes de contacto y de verdad había niños que pues, sí llegaban el hecho de pelear, lo que sea, como que les despertaba ciertas cosas que a otros quizá no, a otros nos despertaba miedo, a otros les despertaba como esa prepotencia o esa valentía por querer ya estar peleándose con medio mundo, ¿no? ¿Tú consideras que hay algunos deportes que dicen aquí esto si lo quieres hacer es recomendable acompañarlo de o de plano es dependiendo de la persona? Yo creo que todos, fíjate que yo creo que todos, ¿no? Si nos vamos a las particularidades de cada deporte, realmente cada deporte tiene su demanda y a veces influye tanto el deporte como el contexto también. Por ejemplo, en fútbol, ¿no? Que también inician, sobre todo los niños, que es lo más común, muy chiquitos. Y aquí está la particularidad de qué tanto se involucran los papás, por ejemplo, que es muy común. Esta es una particularidad del deporte. No es de ley que suceda, pero es muy común que suceda. Lo que mencionas, por ejemplo, de los deportes de contacto, ¿no? O, por ejemplo, gimnasia, que inician muy pequeñas y pequeños. Y, por ejemplo, en gimnasia es muy particular esta parte cuando brincan en el desarrollo de niño a adolescente o niña a adolescente, que su rendimiento se ve afectado y que tienen pues empiezan a tener muchos cambios que a nivel personal y a nivel de rendimiento afectan. Y por ejemplo aquí es una particularidad, ¿no? Obviamente el desarrollo influye en a todas las personas, pero en ciertos deportes, por ejemplo, se ve muy marcado. Entonces yo sí consideraría que en todos, pero fíjate que de donde me llegan muy, muy chiquitos es fútbol, gimnasia, tenis. Por ejemplo, tenis es otro deporte que iniciación es muy, muy pequeño y es un deporte mental muy, muy exigente. Natación es uno de los deportes donde inician también muy, muy pequeños y se les empieza a exigir, pero en general yo creo que todos, hasta de ajedrez también he atendido, por ejemplo, niños chiquitos de ajedrez de 7, 8, 9 años, porque también es un deporte de otro tipo de exigencia, otro tipo de demandas, incluso otro tipo de personas que lo practican. Hay muchas particularidades pues en cada deporte, pero en general yo creo que todos, y en general fuera de deporte, creo que en cualquier momento es ideal que los padres consulten a un psicólogo. Sí, no, y esto lo hemos dicho muchísimas veces en los episodios, ¿no? Que todo el mundo necesitamos en algún momento de nuestra vida terapia, porque pues no todos tuvimos ciertas experiencias durante nuestra vida que quizá nos marcaron y muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta, hasta después de muy grandes, de repente por algo sale el carácter, por algo sale algún enojo, alguna frustración, y cuando le empiezas a rascar un poquito, de repente salen 1000 cosas que dices, no sabía que lo traía atorado, ¿no? Y es muy importante, yo creo que, pues, que independientemente hagan deporte o no hagan deporte, pero que se asesoren psicológicamente los papás, como también dicen, o sea, ningún papá nació enseñado, entonces también un poquito de asesoría no caería mal. Uh-huh. Sí, así es. Justo ahorita tenía una idea aquí en mi cabecita de que te iba yo a preguntar y ya se me fue. ¿De ajedrez?
te vi la cara así como Sí, justo era de ajedrez porque... Sí, justo. Es que en ese momento a mí se me ocurrió. El ajedrez, por ejemplo, es un... Pues hasta cierto... Es un deporte, o sea, sí es un deporte y es un deporte totalmente mental. O sea, es de inteligencia, de habilidad. Yo lo sé jugar, pero o sea, me cuesta hacer estrategia, ¿no? Todo esto, digamos, es con entrenamiento, obviamente con mucha práctica, con todo esto. ¿Qué particularidad? Digo, quiero pensar que tú ya puedes identificar ciertas particularidades de algunos deportes, ¿no? Que dicen, por lo regular, son los niños o las niñas tienen este tipo de personalidad, ¿no? ¿Tienen alguna personalidad como los chicos de ajedrez? Digo, porque yo tengo muchos conocidos que juegan y a veces como que los veo y digo, no sé si como que coincidan, son a veces bastante diferentes. Entonces, pero quiero pensar que algunos tienen como alguna peculiaridad en su personalidad o no, o digamos, si igual y yo estoy imaginándome otras cosas que no. Sí, pues aquí es como la duda de tú escoges al deporte o al deporte te escoge a ti, ¿no? Porque obviamente cada deporte tiene su cultura, por ejemplo, ¿no? Y si tú te metes a un deporte, te moldeas a ese deporte. Y también si escoges un deporte es porque tiene algo atractivo para ti. Sí hay ciertas particularidades en ajedrecistas, y realmente la demanda mental, por ejemplo, es impresionante, es muy grande, es muy alta. Y a veces los maestros, los entrenadores de ajedrez, esta parte no la saben manejar o la saben manejar con cierto tipo de chicos o de chicas, pero hay personas a las que ciertas cosas no les funcionan, ¿no? Entonces, sí, fíjate que ajedrez tiene particularidad tanto en la personalidad de las personas que lo practican, como en lo demandante que es mentalmente. ¿Tú podrías, digamos, o tú recomendarías que los niños practicaran varios deportes en algún momento de su vida o de su niñez? Lo digo porque, por ejemplo, hay personas que pues como dices, o sea, se van forjando con ciertos deportes, y si, por ejemplo, practicas un deporte de equipo, por lo regular esas personas cuando crecen, si algún día tienen un trabajo o lo que sea, saben trabajar mejor y se desenvuelven mejor en un equipo de trabajo, ¿no? Que las personas que, no sé, quizá están acostumbradas a competir en deportes individuales donde el resultado se divide, o el resultado nada más depende de ellos y no se divide la responsabilidad entre más personas. ¿Consideras que sería importante que probaran varios deportes? Yo sí considero que es muy útil cuando los niños prueban diferentes deportes, tanto como para que escojan, como para que aprendan varias habilidades, ¿no? Tanto psicomotrices como habilidades más sociales, por ejemplo, como las que mencionas, pero que no se saturen, porque sí he conocido, por ejemplo, niños que practican gimnasia de lunes a sábado, pero martes y jueves practican ajedrez y luego lunes, miércoles y viernes practican fútbol. O sea, y eso es mucho, eso es demasiado para un niño. Aparte van a sus clases de Kumon, su colegio bilingüe, eso es como mucho, mucho, mucho. Y sí, esta parte sí hay que cuidarla, ¿no? Ok, va a practicar varios deportes, pero tales días, ¿no? No, que no se saturen ni físicamente ni mentalmente. Sí, justo ahorita que dijiste todo eso, o sea, literal me quedó el saco cañón. Yo de chico, yo de chico practicaba lunes, miércoles y viernes karate, martes y jueves fútbol, y sábado y domingo, sábado era natación y el domingo eran los partidos de fútbol. Y aparte también iba a mis clases de Kumon, entonces por eso ahorita que lo dijiste me dio hasta risa, dije, ay, digo, es más común de lo que crees, ¿eh? Sí, no, y me imagino, y fíjate que eso a mí en lo particular como que sí fue, o sea, me gustaba estar activo, ¿no? Porque pues como que claro, siempre andaba así, me gustaba, y siempre me ha gustado el deporte, he practicado varios, y a la fecha, por ejemplo, ahorita que estoy empezando, ya llevo 3 meses practicando CrossFit, que fue un deporte que apenas como que descubrí y de verdad dije, de aquí soy, me gusta, me encanta.
me gusta estar pues activo, me gusta sentirme cansado, o sea, al otro día yo siento que el karate, por ejemplo, mi vida en el karate fue dura, ¿no? O sea, sí fui a una escuela donde quizá le hacía falta un poquito de asesoría psicológica al maestro, pero digamos que siento que me hice como hasta cierto punto como afín al dolor, a sentirme cansado, a sentirme agotado, al sentir que ya no podía. Y ahora con el CrossFit todos los días me levanto y me duele algo y digo, oh, pero es de ese dolor que yo disfruto, ¿no? Hay personas que quizá no lo disfrutan y que dicen, ay, no me gusta sentirme así. Pero a mí sí me encanta sentirme adolorido, me encanta sentirme así como que trabajé, ¿no? Que sí hice algo. Y ahorita que mencionaste todo eso, pues es que mi vida de niño fue así, ¿no? O sea, fue sentirme cansado, fue todavía jugar en la calle, hacer tarea, lo que sea, ¿no? Y a pesar de todo eso, pues pude terminar una escuela que en algún momento de la vida con una psicóloga me dijo que tenía un ligero déficit de atención. Y sí, la verdad sí tengo un poquito de déficit de atención, que estoy hablando con gente en la calle, por ejemplo, ahorita que no me estoy hablando contigo, pues estoy aquí. Pero en la calle, con lo que sea, pasa cualquier cosa a mi alrededor y literal me quedo calladito, o sea, ya no digo nada. Y luego me dice, la gente que no me conoce me dice, hey, estoy hablando, me estabas diciendo algo, y se me va, o sea, me voy totalmente, me pierdo, ahora sí que en el color de cualquier cosita me pierdo. Y por ejemplo, este tipo de entrevistas, ese tipo de pláticas me ha ayudado un montón, o sea, ya es bien diferente. Si veo ahorita mi primer episodio con que ya es el 42, o sea, he crecido bastante en la forma de cómo me expreso, de la seguridad, de no ponerme tan nervioso, porque no te creas, o sea, para mí cada entrevista es un reto, y es padre, por ejemplo, cuando encuentras a alguien que es muy platicador, porque pues, hay ahora sí que de ida y vuelta. Digo, hay otras personas, me ha tocado deportistas que han sido muy serios, ¿no? Y como que es difícil conectar, es difícil sacarle un poquito plática, y yo creo que, por ejemplo, ahorita con el tema de CrossFit, sí yo creo que en un par de meses, ya que esté en una parte como más competitiva, sí me gustaría como tener asesoría deportiva, precisamente para saber manejar un poquito la frustración. A mí lo que me come es la paciencia, que es una de las cosas que yo creo que a muchas personas quizá les puede pasar, el tema de la paciencia, ¿no? Porque todos queremos resultados rápido y hay veces que no se dan. ¿Es común esto de la paciencia? Sí, es muy común, tanto en personas que hacen deporte por salud, por diversión, o por fines estéticos, pero también en deportistas de alto rendimiento o deportistas ya con un nivel competitivo alto. Sí, es una de las cosas que también deben de tener los deportistas como habilidad, el hecho de saber trabajar a corto plazo, pero también a mediano y largo plazo, porque obviamente si tú te estás preparando para cierta competencia, debes de saber que en esta preparación de meses o de años a veces, por ejemplo, ¿no? Hablando de Juegos Olímpicos, 4 años entre comillas, porque realmente son más años los de atrás, sí. ¿No? Tienes que saber que en esos 4 años va a haber momentos en los que tu rendimiento va a estar un poco más bajo, va a haber momentos en donde tengas picos de rendimiento más alto, dependiendo de cómo tu entrenador lo determine, y esta parte a veces es muy difícil, es complicada para el deportista entender que en cierto momento de las etapas del entrenamiento no vas a poder hacer lo que a lo mejor hacías un mes antes o hace 2 meses. Hablando de levantamientos, por ejemplo, ¿no? Sí. Los levantamientos, la gente cree que, ok, levanté 50 y en un mes 60 y en el otro mes 70 y no es así. O sea, no es así. Entonces, sí, no. hay que saber lidiar con esta frustración, porque a veces puedes avanzar, pero va a haber etapas en el entrenamiento donde tu rendimiento va a bajar, y esto, si no lo controlas, es muy frustrante, y tu motivación también puede bajar. Sí, y justo, digo, ahorita que estamos platicando esto, me acordé de una frase que decía Usain Bolt, ¿no? Por ejemplo, que sí, yo entreno 4 años para correr 10 segundos, ¿no?
y hay personas que no ven resultados a los 3 meses y lo dejan. Y todavía agrégale que en esos 10 segundos que te toca correr sales en falso y te descalifican y te tienes que esperar otros 4 años para volverlo a intentar. O sea, sí, eso de la paciencia es súper importante, que los deportistas lo entiendan, que los resultados no se dan de la noche a la mañana, que no se dan así nada más porque sí. Entonces, la gente que se quiere dedicar al deporte es un camino largo, sí, pero yo creo que da muchas satisfacciones, pues, a este largo plazo. Sí, así es, y se tiene que tener en cuenta para que la motivación esté en un buen nivel todo el tiempo, porque si nos vamos solamente a los resultados y a los resultados, es muy frustrante y la motivación puede incluso desaparecer. Que justo la motivación es es como que el tema principal muchas veces aquí en este podcast, y siempre le hago esta pregunta a todos los deportistas que tengo aquí, ¿no? Que ellos cómo se motivan, ¿no? Porque cada persona es diferente. Hay muchas personas que no sé, yo por ejemplo hago videos de mí entrenando y me veo hace un mes y digo, sí, se ve mucho mejor, y con eso yo solito me estoy motivando y motivando y motivando. Hay otras personas que quizá la motivación siempre está intacta porque tienen un objetivo claro a largo plazo y dicen, ahí me veo y de ahí no se baja, ¿no? ¿Tú qué les puedes recomendar a todas las personas que pues lleguen a ver este podcast? ¿Qué es un tip, algo que les pueda funcionar, o cómo pueden encontrar esa motivación, y más que encontrarla, a veces no perderla? Bueno, el tema de motivación, fíjate que es muy complejo, porque a veces lo que entendemos por motivación realmente no lo es. A veces por motivación entendemos activación. Por ejemplo, ¿no? Cuando los entrenadores dicen, es que necesito motivar a este atleta, y van y le hablan y a veces le gritan y a veces lo regañan y piensan que esto es motivación. Esto realmente es activación, o sea, porque en ese momento lo activas fisiológicamente, pero la motivación es algo muy complejo. Es decir, la motivación no es algo que un día despiertes y digas, estoy motivado para hacer esto y lo hagas. La motivación es algo que tiene un antecedente y que es algo muy complejo para la mente de sobrellevar. Por ejemplo, muchas personas dicen, ok, estoy motivada el 1 de enero, ¿no? El 4 Clásico. De enero, ponle. Estoy motivada para hacer ejercicio este año. Ok, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, fin de semana, pero ya el lunes ya así como que, no, realmente no, ya ando cansada, el fin de semana salí, voy empezando el año. Entonces, realmente la motivación aquí, por ejemplo, podríamos decir que no se llevó a cabo como de manera integrada. Por ejemplo, se dice que para mantener un hábito, psicológicamente, es más o menos alrededor de un año para mantener un hábito. Por ahí hay un mito de que 21 días, pero no está respaldado científicamente. Un año, entonces, o 6 meses y 6 meses de mantenimiento para ese hábito, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la motivación, o sea, una motivación para algo, tú la vas a encontrar en el corto y mediano plazo y largo plazo, ¿no? Como tú dices, hay personas que trabajan bajo ese objetivo y van a través de ese objetivo. Un tip que yo daría es siempre encontrar lo que disfrutes, porque una de los errores que cometen las personas es que buscan el resultado. Entonces el resultado está acá, ¿no? El resultado va a estar por allá de julio, agosto, y si tú nada más estás buscando el resultado, lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no la vas a sufrir, porque el resultado no lo vas a ver. En cambio, cuando, por ejemplo, tú CrossFit, ¿no? Encontraste a lo mejor una actividad que te gusta, que te divierte, que la disfrutas, que te cansa como te gusta, entonces eso te va a mantener motivado, porque lo que te está gustando son las sensaciones. Independientemente del resultado que estás buscando, quizá ya sea competir o ya sea verte bien en Semana Santa, vas a estar motivado porque te está gustando y te está divirtiendo. Hay personas que odian hacer ejercicio, que odian sudar, que no les gusta que les duela, pero lo que quieren es verse bien, ¿no? Por ejemplo. Y estas son las personas que no duran en el ejercicio, porque tú no puedes
permanecer en un lugar donde no te guste lo que haces. Entonces, este sería el tip que yo les daría, pues que personas sobre todo que no hagan deporte competitivo, porque realmente deportistas la motivación siempre está, la mayoría de las veces motivación hay. A veces lo que no hay son otras habilidades psicológicas, pero motivación hay. O sea, alguien que no tiene motivación pues simplemente no va a entrenar ni a competir. Pero en personas, por ejemplo, que se quieran integrar a hacer ejercicio, que encuentren una actividad que les guste, porque a veces se van al CrossFit, ¿no? Porque mi amiga me invitó, pero no me gusta, o sea, no me gusta que me griten, no me gusta sudar, no me gusta arrastrarme, no me gusta ensuciarme. Ok, entonces mejor natación, ¿no? Ahí sí, no me gritan, ahí estoy limpia todo el tiempo. Encontrar que el deporte se adapte a la persona. Sí, y justo también, ahora sí que me queda, todo lo que dices me queda el saco. Porque digo, yo contando mi experiencia para que los demás obviamente también aprendan y vean que a todos nos pasa en algún momento. Yo era justo así, de los que decía, quería ver el resultado, por ejemplo. Uh-huh. Tengo una boda en octubre y es pero ya van 2 años que se viene recorriendo por esto mismo de la pandemia. O sea, era en el 2020 y ahorita ya es hasta el 2022. Uh-huh. Y para el 2020 yo dije en enero, no, sí, ya vengo con todo, quiero verme bien para la boda. Y estoy pensando tanto en la boda que literal los otros meses llegó pandemia y todo. Después me dio COVID y me dejé caer, se recorrió y dije, bueno, ya, se recorrió un año. Tengo otro año para echarle ganas, ¿no? Y lo mismo, de repente se volvió a recorrer y llegué al punto en el que pues literal no estaba llegando al objetivo. Uh-huh. Y yo como que hasta cierto punto como que no entendía. Yo dije, o me estoy alcahueteando yo solito, o qué está pasando, ¿no? Porque pues, según yo estoy con todo. Le digo, y nomás uh-huh. no veo claro, ¿no? O sea, como que no me estoy viendo como me quiero ver. Uh-huh. Y hallé que es la actividad que estoy haciendo. O sea, uh-huh. el gimnasio como tal, ir al gym, pues sí me gustaba, pero uh-huh. quizá no lo hacía a conciencia o no lo estaba yo ya disfrutando tanto. Uh-huh. Y en estos 3 meses que llevo haciendo CrossFit, o sea, he visto más cambios de lo que llevaba yo 2 años atrás haciendo ejercicio, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque lo estoy disfrutando, porque lo estoy haciendo bien, uh-huh. porque no me pesa hacerlo, o sea, porque uh-huh. lo disfruto. Entonces, yo creo que, y una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que se me llega a acercar y me dice, oye, es que ¿cómo le haces para bajar de peso, para ir siempre al gimnasio, para entrenar, para hacerlo en tu casa? Yo siempre les digo algo así que a veces suena feo. Bueno, no creo que suene feo, pero creo que los aterriza bien. Y les digo, uh-huh. dime tú qué tanto lo quieres. O sea, ¿quieres bajar de peso? Sí. ¿Qué tanto lo quieres? O sea, contéstate sinceramente esa pregunta. Porque muchas veces tú dices, sí lo quiero, pero lo quieres así como de, entonces, uh-huh. pues sí, lo haces una semana y media, 2 semanas y después lo dejas. Pero cuando llega una persona y te dice, es que sí lo quiero, lo deseo, lo anhelo, o sea, que de verdad se le ven las ganas, esa persona en cuanto encuentra la manera o el buen camino de hacerlo, se clava y de ahí ya no lo bajas. O sea, ya de ahí cuando ves ya compite, ya hace más cosas, ya se ve súper bien. Entonces, yo siempre lo resumo a esa pregunta, ¿no? De siempre, uh-huh. ¿qué tanto lo quieres? O sea, porque es... Y quizá puedo desanimar a mucha gente al mismo tiempo muy rápido, porque quizá de plano digan al principio, no, pues no lo quiero tanto. Y ya igual y ya no hacen nada, ¿no? Entonces, quizá me hace falta como manejar un poquito mejor esa estrategia para que las personas, pues por lo menos lo intenten o busquen una manera de llegar al objetivo, que quizás si es bajar de peso, pues igual si no les gusta el gimnasio, pues igual les gusta correr. O les gusta, no sé, nadar o cualquier otro deporte, ¿no? Que muchas veces pues creen que con el puro gimnasio pues bajan y pues uh-huh. hay muchas otras maneras de hacerlo. Sí, incluso fíjate que esta pregunta que haces es muy interesante porque en deportistas a veces sucede mucho esto. A veces es también, aparte de qué tanto lo quieres, es qué tan dispuesto estás a hacer lo necesario para lo que dices querer, ¿no? Porque yo puedo pensar, ok, quiero ser campeón nacional,
Pero, ¿qué hace un campeón nacional? Aparte de entrenar sus 3, 4 horas diarias de lunes a sábado, aparte debe de comer bien, debe de tomar mucha agua, debe de dormir bien, los fines de semana debe de descansar, debe de hacer muchas cosas, debe de atenderse sus lesiones, debe de evitar tomar refrescos, pan, muchas cosas, ¿no? Entonces es, ok, quieres ser campeón nacional y estás dispuesto a entrenar tus 4 horas diarias, ¿no? Eso ya lo haces. Pero también hay cosas fuera que debes de hacer y un campeón nacional las tiene que hacer porque es el costo de ser campeón nacional. ¿Quieres? O a lo mejor nada más quieres ser campeón regional o campeón estatal, ¿no? Con lo que estás dispuesto a pagar de tus 4 horas de entrenamiento diarias, puedes ser campeón estatal. Pero si quieres ser ya campeón nacional o si quieres ir a un Panamericano, tienes que hacer también esto. ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar? Lo mismo con bajar de peso, ¿no? Por ejemplo, ok, quieres entrenar, pero para conseguir ese resultado también tienes que hacer otras cosas. ¿Estás dispuesto? O sea, ¿estás dispuesto a los fines de semana, por ejemplo, dejar de ir a las fiestas porque vas a estar cansado? O porque para que el lunes puedas estar bien para entrenar, ¿no? O estás dispuesto a cambiar tus hábitos de alimentación, estás dispuesto a invertirle dinero a esto. Entonces es como esta parte, ¿no? De, ok, ¿qué tanto lo quieres y qué tanto estás dispuesto a hacer los cambios en tu vida para lograr ese objetivo? Sí, y muchas veces digo, este es como un mensaje, un consejo que quiero dar, que no le tengan miedo como a ese cambio de hábitos, a ese cambio de rutinas, ¿no? Que muchas veces venimos acostumbrados a salir fines de semana, a tener cierto tipo de amigos, ¿no? Que pues que los fines de semana te dicen vamos a comer aquí, vamos a comer allá, y muchas veces las personas por no querer soltar esas amistades o alejarte un poquito de esas amistades, y amistades entre comillas, ¿no? Porque un buen amigo yo creo que te va a apoyar si tú quieres ser, como dices, campeón nacional y necesitas no salir durante medio año el fin de semana. Yo creo que si es tu amigo, pues no te va a recriminar nunca nada, ¿no? Pero muchas veces nos vamos o nos guiamos por esas, pues quizá falsas amistades o amistades que nada más son como para cierto rubro de nuestra vida, que quizá es para despapalle, para desmadre, para salir, para cotorrear, y muchas veces no queremos soltarlos y que ya estamos ahí, y desperdiciamos mucho tiempo. O sea, yo justo mucho tiempo como que digo, ya ahorita ya no me lo recrimino tanto, pero hace unos meses sí como que dije, creo que desperdicié bastantes años de mi vida como que no haciendo o no buscando un deporte que pudiera yo practicar. Ahorita me encantaría, por ejemplo, representar, me encantaría hacer, practicar un deporte a nivel, y uno que me guste, ¿no? A nivel competitivo, a nivel profesional, pero quizá por mi edad ya es más difícil, ya es más complicado, y a veces digo, híjole, o sea, debí esas salidas, esa flojera, no sé, lo debí de haber invertido diferente, pero muchas veces nos dejamos guiar por esas amistades, por el despapalle, y que no les dé miedo. A veces suena como que fuera solitario el tema de hacer esto, pero en realidad no. O sea, cuando entras a ese mundo encuentras personas iguales que tú, con esos mismos objetivos, y te empiezas a rodear de más gente que después se vuelven familia, se vuelven amigos, y va a haber más personas ahí, y pues que no se desanimen o no se dejen guiar por ese tipo de cosas. Sí, así es. Perfecto, Amanda, pues ya platicamos un buen ratito. Creo que, o sea, podemos seguirnos platicando de esto durante muchísimas horas, pero ¿qué te parece si armamos después una parte 2, una segunda sesión, ya que hayamos platicado con más deportistas y obviamente pues encuentre más dudas, más experiencias, más cosas que yo creo que van a ser muy interesantes platicar contigo? Igual lo más seguro es que pues estemos en contacto. Digo, si en estos meses por acá necesito algún tipo de asesoría, pues voy a estar ahí dando lata. Ok, perfecto. Ahí te espero para
comenzar a trabajar. La verdad es que el trabajo psicológico, muchas personas desafortunadamente se desconoce también, ¿no? Esta parte de un psicólogo del deporte, hay mucho estigma con los psicólogos en general y con un psicólogo del deporte, pues también, ¿no? La gente que desconoce es como que, ok, voy a ir a platicarle y me va a motivar y qué me va a decir, o sea, la gente no sabe, pero informar, ¿no? Que la psicología del deporte es una ciencia, se hace evaluación, se lleva a cabo un seguimiento psicológico que finalmente se tiene que ver en resultados deportivos. Así que pues igual invitar a las personas a que cuiden esta parte de la salud mental y sobre todo a deportistas también que quieran aumentar este rendimiento deportivo o subir de nivel en sus competencias, que se atrevan a acudir a profesionistas que finalmente estamos formados en esta área en específico y que podemos ser de gran ayuda en el equipo. Sí, y muchas veces eso es lo que podría faltar para ese plus, ese escaloncito más que les hace falta para destacar, para conseguir el objetivo. Muchas veces es eso, sí, y es eso y no lo saben, ¿no? Pero pues inténtenlo. ¿Cómo te seguimos en redes sociales, Amanda, para que la gente vaya y conozca mucho más de esto? Estoy en Facebook como psicóloga del deporte Amanda Zurita, bien largo el nombre. En Insta estoy como como psicóloga, pero hasta sí. La sed, punto Amanda Zurita. Ok. Y aparte... Sí, dime. Y aparte tengo una página de internet que se llama psicologiadeportes.com. Ok, perfecto. De todos modos, aquí durante toda la entrevista vamos a estar pasando tus redes sociales en pantalla para que la gente los vea, y de todos modos, si no, en la descripción voy a dejar los links para que vayan y visiten pues ahora sí que todas sus redes sociales y página de Amanda, y cualquier duda pues se puedan comunicar con toda confianza. Yo creo que les va a ayudar muchísimo. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad, Amanda, por haber tenido el tiempo de platicar. Vamos a hacer, yo creo que bastantes más partes de estas pláticas porque son bastante interesantes y yo creo que a la gente les puede interesar mucho todo este tipo de tema de la psicología deportiva. Ok, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que sí, ojalá que tengamos una parte 2. No, sí, yo lo firmo. Yo creo que sean un par de meses ya que esté avanzadito el año para ver cómo vamos con estos objetivos, y platiquemos un poquito de todo lo que haya ocurrido en el ámbito deportivo aquí en México y podamos tener un poquito de más tema. ¿Qué digo? La psicología es muy amplia y podemos seguir hablando. Igual y poder tener algún tipo de invitado extra, ¿no? Que quiera aportar, que quiera platicar y que queramos debatir aquí en el canal, estaría también de lujo. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigos. Espero que estén muy bien, estén teniendo una buena semana. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.